Bendiciones, iglesia. Vamos a dar inicio a este hermoso tiempo de devocional. Vamos a iniciar con una oración. Dispongamos nuestros corazones para entregar este hermoso tiempo a nuestro Padre Celestial. Amoroso, misericordioso Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, soberano Dios, el Dios de nuestras vidas, el Dios de nuestras familias, el Dios de las Sagradas Escrituras. Esta mañana venimos, Padre bendito, venimos a tus pies, lo hacemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Venimos, Padre de la gloria, para pedirte primeramente que nos perdones, porque reconocemos que te fallamos, reconocemos que somos pecadores. Ayúdanos, Padre bendito, con tu Santo Espíritu a no fallarte. Hoy presentamos esas debilidades delante de ti. Ayúdanos a estar en santidad, a no tener malos pensamientos, malas palabras, malas acciones. Ayúdanos a ser diligentes conforme a tu palabra, conforme a tus enseñanzas, porque si sabemos hacer algo bueno y no lo hacemos, también estamos pecando por omisión. Entonces, ayúdanos, Padre bendito, a agradarte en todo lo que hacemos. Ayúdanos a ser excelentes hijos de Dios. Presentamos este momento. Danos la sabiduría para comprender tu palabra. Ayúdanos a tener el discernimiento, el entendimiento para poder aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. También esta mañana yo te quiero pedir en el nombre de tu Jesucristo, Padre bendito, que seas tú ministrando el corazón de cada persona que escucha este mensaje. Que tu Santo Espíritu los guíe a la verdad, que tu Santo Espíritu los santifique, que tu Santo Espíritu les dé dominio y control propio, que tu Santo Espíritu les permita recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer lo que se conoce teológicamente como el Sermón del Monte, o el Sermón de la Montaña, o el Sermón de las Bienaventuranzas. Dice la palabra de Dios. Está hablando este hermoso sermón de nuestro Señor Jesucristo. Es su primera enseñanza después de que Él se bautiza. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Entonces, iglesia, yo sé que estas hermosas palabras las hemos estudiado muchas veces en la iglesia, pero quiero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, compartir un enfoque muy hermoso, un enfoque que sé que va a ser de grande bendición para nuestras vidas. Generalmente sabemos que la palabra bienaventurado significa una persona muy bendecida. Algunos teólogos dicen que las bienaventuranzas son una persona 1000 veces bendecida. Entonces, cuando nosotros leemos ese sermón de las bienaventuranzas, podemos caer en el error de vernos, ojo con esto, como muy bendecidos, como personas exitosas, como personas 1000 veces bendecidas, como personas llenas de felicidad, de prosperidad. Pero cuando analizamos bien la palabra, no es como yo me veo, no es como usted se ve, es como Dios nos ve. Es como nuestro Señor Jesucristo nos ve. Por eso dice Él, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí no estoy diciendo yo soy bienaventurado. Es la forma en que Dios nos está viendo. Es decir, Dios me ve a mí como una persona bienaventurada si cumplo las condiciones de estas bienaventuranzas. Y aquí es donde empieza a entrar el contraste. ¿Por qué? Porque aquí me estoy diciendo, está diciendo el Señor Jesucristo, usted es bienaventurado si es pobre en espíritu. Es todo lo contrario a la visión humanística, a la visión contraria a las Escrituras, de creerme que soy bienaventurado porque soy próspero y porque estoy lleno de felicidad. No, aquí hay unos contrastes. El Señor Jesucristo está diciendo, usted es una persona bienaventurada, pero si es pobre. Es más, cuando uno mira otras versiones bíblicas, incluso cuando uno se va al griego, uno puede encontrar que la palabra pobre también se traduce como una persona que está en la miseria absoluta. Entonces Jesucristo está diciendo, usted es bienaventurado, pero si es una persona que está en la miseria. En el versículo 4, usted es bienaventurado si lloran. ¿Cómo así? Claro, bienaventurados los que lloran. Es decir, que no es esa visión de que, no, yo soy 1000 veces bendecido, todo me sale bien, exitoso, prosperado. No, aquí está el Señor está diciendo, yo te estoy viendo, hermana, yo te estoy viendo, hermano, bienaventurado si estás llorando. Yo te estoy viendo bienaventurado, pero si eres manso. Yo te veo bienaventurado si tienes hambre y sed de justicia. Yo te estoy viendo como una persona bendecida si tienes misericordia para otros. Yo te estoy viendo bienaventurado si eres limpio de corazón. Yo te estoy viendo bienaventurado si eres un pacificador. Yo te estoy viendo bienaventurado si eres una persona perseguida. Yo te estoy viendo bienaventurado si por causa de mi nombre te persiguen, te calumnian, te injurian. Aquí hay un contraste muy importante. Estas bienaventuranzas son la forma en que el Señor nos ve. Ojo con esto. Si en Él
cumplimos lo que dice el versículo 3, con la que él arranca. Bienaventurados los pobres en espíritu, las personas que están en la miseria espiritual. ¿Por qué? Porque para yo poder ser manso, bienaventurados los mansos, es porque soy pobre en espíritu. Si yo tengo hambre y sed de justicia, es porque soy pobre en espíritu. Si yo soy una persona que tengo misericordia hacia los demás, es porque soy pobre en espíritu. Si yo soy una persona de limpio corazón, es porque soy pobre en espíritu. Si yo soy una persona pacificadora, es porque soy pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque recordemos que la pobreza, la miseria es carencia de. ¿Qué significa eso? Que yo soy una persona pobre en espíritu, única y exclusivamente sí y solamente sí cuando soy una persona que no tengo absolutamente nada espiritualmente para ofrecerle a Dios, espiritualmente para alcanzar la gloria de Dios, para alcanzar la misericordia de Dios. Porque mi naturaleza es una naturaleza humana caída, es una naturaleza pecaminosa. Entonces yo soy una persona bienaventurada cuando Dios, que es el que me ve, cuando Dios es que es el que me está bendiciendo, diciendo tú eres bienaventurado, cuando tú eres un hombre miserable, tú eres bienaventurado cuando tú eres una mujer miserable en espíritu. ¿Eso qué significa? Que somos bienaventurados en Dios, somos bienaventurados en Cristo, somos bienaventurados en el Espíritu Santo cuando reconocemos que somos tan pecadores, reconocemos que somos tan llenos de defectos, tan llenos de debilidades, tan llenos de errores, que solamente para poder hacer algo que agrade a Dios es porque Dios está obrando en nuestras vidas. Somos tan pobres espiritualmente que si estamos orando es porque el Espíritu Santo nos conduce a orar, porque el Espíritu Santo coloca en nuestra boca las palabras para la oración. O sea, somos tan pobres en espíritu que dependemos absolutamente del Espíritu Santo para no pecar. Dependemos absolutamente del Espíritu Santo para que nos dé ese deseo de leer la Biblia, nos dé ese deseo de congregarnos, nos dé ese deseo de ayunarnos, nos dé ese deseo de tener esa relación con Dios. Somos tan miserables en espíritu que humanamente es imposible que nosotros tengamos riquezas espirituales para ofrecerle a Dios, porque Dios todo lo tiene. Nosotros no le podemos dar nada a Dios porque Él no tiene carencias ni necesidades de nada. Al contrario, somos nosotros los que necesitamos todo de Él, absolutamente todo, desde todas las áreas, espiritual, física, material, intelectual, económica, etcétera, etcétera, todo. Nosotros lo necesitamos de Él y dependemos de Él. Entonces, esta palabra de las bienaventuranzas es una realidad espiritual, donde el Señor, Él es el que me ve a mí bienaventurado, cuando me ve que soy una persona pobre en espíritu, y entonces es una persona que necesito de su gracia. Por eso dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Es decir, soy bienaventurado cuando Dios me ha perdonado. Soy bienaventurado cuando Él me ha llenado de su Santo Espíritu. Es decir, somos tan pobres en espíritu, nuestra condición humana es tan caída desde el punto de vista espiritual, desde el pecado de Adán y Eva, que solamente podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, no pecar, no mentir, no tener malos pensamientos, no tener malas palabras. Es decir, tenemos una naturaleza tan caída, tan llena de defectos, que solamente por la gracia de Dios es que nos sostenemos.
por la misericordia de Dios es que nos sostenemos, porque el Espíritu Santo nos da los dones, porque el Espíritu Santo nos da el dominio, el control propio para decirle no al pecado y para decirle no a las tentaciones. O sea, es decir, humanamente no podemos decirle no al pecado. Hace muchos años yo me aparté del pecado, pero lo hacía más desde un punto de vista racional. Yo sabía teológicamente qué era el pecado. Entonces tenía como un listado: no se puede fumar, no se puede tomar, hay que estar apartado del mundo, uno no va a una discoteca, a una gallera, a un casino, hay que ser fiel. Y hay un listado de cosas que yo sé que no se deben hacer. Entonces yo tomé la decisión humanamente de decir no a eso, pero era que en mis fuerzas, de decir no, y yo tengo la fuerza y la voluntad, y entonces no voy a pecar porque sé que eso no le agrada a Dios. Pero nunca había experimentado ser pobre en espíritu, nunca me había sentido pecador. Y cuando yo experimento hace 3 años y medio, 4 años, lo que es ser pecador, me quebranté, lloré y le pedí a Dios perdón, ya no desde un punto de vista racional, mental, intelectual, sino desde el punto de vista espiritual, porque me sentía tan indigno de ir a los pies de mi Señor Jesús. Y es cuando realmente valoré la sangre de Cristo. Antes era un concepto, antes en mi mente había un listado, un decálogo de las cosas que no podía hacer, que no debía hacer, porque no le agradaban a Dios. Pero era más una decisión humana. Cuando usted decide voy a hacer deporte, entonces o usted decide voy a tener una buena dieta alimenticia, o voy a estudiar esto, y usted se vuelve como disciplinado y como que usted empieza con sus fuerzas y con sus decisiones a hacer eso. Así estaba yo con relación al pecado. Yo tomo la decisión de decir no hago esto, no hago aquello, pero era una decisión mental, racional. Por supuesto, nosotros tenemos una fe que está sujetada también a la razón, en el sentido de que leemos la palabra y el Espíritu Santo nos permite entender esas verdades. No es algo irracional. Sabemos a la luz de la Escritura las consecuencias del pecado. Lo que quiero hacer caer en cuenta es que la salvación, la gracia de Dios, la gracia divina, el perdón divino, se discierne espiritualmente. Porque aún racionalmente uno dice cómo la muerte de una persona hace 2000 años tiene efectos en mi vida 2000 años después. Y entonces empieza uno incluso aún a cuestionar la fe, porque muchas de las enseñanzas de la palabra de Dios se tienen que aprender por medio de la fe. Hay muchas enseñanzas bíblicas que la ciencia teológica tiene un límite. Hay muchas enseñanzas de la palabra de Dios que tienen un límite. Hay muchas enseñanzas, muchos sermones que tienen un límite de la razón. Pero ahí para ya la enseñanza racional. Hay muchas cuestiones bíblicas que racionalmente no vamos a entenderlas al 100%. Es decir, yo estudio la Biblia y la razón en muchas enseñanzas bíblicas para. Y de ahí en adelante ya se necesita la fe para poderlas creer. Porque hay grandes secretos bíblicos. Es más, la palabra del Señor dice que aún las cosas secretas le corresponden a Dios. Hay muchas cosas bíblicas que no vamos a entender en su totalidad, porque racionalmente hasta ahí llega nuestra capacidad humana a entenderlas. Hay cosas bíblicamente que son tan profundas que racionalmente ya no tenemos la capacidad humana para entenderlas. Ahí para nuestra capacidad. De ahí en adelante, ¿qué sigue? La fe. La fe. Entonces, entender la gracia de Dios, se necesita pasar el límite de la racionalidad y llevarlo al plano de la espiritualidad. Yo siempre pongo y comparto el testimonio del pastor Paul Wisher. Él es de Estados Unidos,
tiene su iglesia en Texas, aunque ha predicado en muchas partes del mundo, donde él dice que él a un miembro de la iglesia duró 1 año enseñándole lo que significaba Juan 3:16. Y él la explicaba de una forma, de otra. Y el hermano decía, sí, muy bien, pastor, Cristo murió por mí. Y así era siempre. 1 año, explíquele, léale el fundamento soteriológico, el cumplimiento de la palabra de Génesis 3:15. Todo el tiempo le explicaba Juan 3:16 de diferentes puntos de vista, con diferentes argumentos. Y siempre el hermano decía, sí, pastor, muy bien, lo tengo claro, Cristo murió por mí. Y cuenta el pastor que 1 año después, estando en la iglesia, ese varón empezó a correr por la iglesia, a gritar, se arrodilló y empezó a llorar y decía, pastor, soy salvo, Cristo murió por mí en la cruz. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Es decir, lo llevó al plano de la fe, lo llevó al plano espiritual. Pongo otro ejemplo que nos pasó acá en Espinal, que hoy no veo el hermano conectado, que siempre se conecta muy juicioso, el hermano Alberto. Un día yo enseñé varias cosas. Entre esas estaba yo enseñando unos temas de Apocalipsis, donde dice que cuando estemos en la nueva creación, dice la palabra que aún no necesitaremos ni de sol ni de luna porque la gloria de Dios va a iluminar, el trono de Dios va a iluminar todo. Nuestro Señor Jesucristo va a tener una luz resplandeciente aún mayor que la del sol, y expliqué muchas cosas de esas. Y después empezamos a orar. Entonces yo le pedí el favor a los hermanos que cada uno fuera orando. Y cuando empieza el hermano Alberto a orar, escuché una oración muy sincera. Y a mí me sorprendió mucho porque él empieza la oración de esta manera. Dice, Padre, Papá Dios, yo no entendí lo que el pastor enseñó. Y yo me quedé mirándolo porque así empezó la oración. Digo, Padre, yo no entendí lo que el pastor estaba enseñando. Lo único que entendí es que, y empieza a llorar como un niño, es que yo soy un hombre pecador. Y que a pesar de mis pecados, de mis errores, de mis defectos, y yo no lo merecía, él decía en esa oración, tú moriste por mí en la cruz. Y yo vi una oración tan sincera, tan honesta, tan bonita, tan genuina, porque empieza diciendo, no entendí nada de lo que este pastor explicaba, no entendí lo que me enseñó, pero de todo eso entendió una parte, que él era un pecador lleno de defectos y que no merecía el perdón de Dios y que Dios lo había perdonado. Esa es la gracia divina. No somos merecedores del perdón de Dios, pero Dios ha decidido, por su infinito amor, perdonarnos. Esta es la bienaventuranza, hermano. La bienaventuranza no es que soy próspero y lleno de éxito. Sí, es que usted es bienaventurado, 1000 veces bendecido. No es como yo me veo. La bienaventuranza es cómo me ve Dios a mí, como una persona perdida, como una persona llena de pecados, de defectos, y que así Él ha decidido depositar en nosotros su espíritu. Él ha decidido llamarnos bienaventurados porque somos tan miserables que de la única forma de poder ser salvos es única y exclusivamente a través de su gracia, a través de su intervención divina, a través de su Santo Espíritu, a través de su santa voluntad, a través de su santa soberanía, a través de su sangre preciosa. Soy tan miserable espiritualmente que dependo 100%, totalmente, absolutamente de la gracia de Dios para poder ingresar al reino de Dios. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Soy tan pobre en espíritu que
que esta condición me tiene que conducir a llorar, a quebrantarme. Bienaventurados los que lloran. Yo lloro cuando reconozco mi condición caída. Yo lloro ante Dios cuando reconozco lo imperfecto que soy, lo pecador que soy. Soy tan miserable que lloro reconociendo eso. Y por eso el Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esa es la mayor consolación que puede recibir un ser humano, la gracia divina, para decirme: ven pecador, ven miserable en espíritu, y recibe consuelo. La iglesia llevamos 2 meses hablando y enseñando sobre las tareas ministeriales, y hemos visto cómo la palabra del Señor dice que uno de los propósitos del evangelio es para que se arrepientan, dice la palabra, y reciban consuelo, reciban tiempos de refrigerio, reciban paz. ¿A través de qué? De la conversión, a través de la salvación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero la única forma de yo ser una persona mansa es a través de la gracia divina, es a través de ser pobre en espíritu, para que no haya nada mío obrando en mí, sino que al contrario, sea 100% el Espíritu Santo obrando en mí, para que yo sea una persona mansa, humilde. Bienaventurados los de limpio corazón. Yo solamente soy limpio corazón cuando Dios me lava con su sangre preciosa. Por eso le digo que es que las bienaventuranzas no hay que mirarlas como yo me veo, es como Dios me ve a mí. Dios dice: Marisol es limpia de corazón porque yo lavo ese corazón con mi sangre preciosa. Hernán Ricardo es limpio de corazón porque yo lavo su corazón con mi sangre preciosa. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurado César, porque yo lo hago un pacificador. Yo hago que sea un hombre humilde. Yo hago que no sea un hombre altanero, temperamental, de mal genio, que vaya a deshonrar a su mamá, o vaya a deshonrar a su padre, o vaya a deshonrar a su esposa. Él es bienaventurado porque yo soy el que lo hago pacificador, para que él no sea una persona conflictiva, para que él no sea una persona violenta. Yo hago bienaventurado a Albeiro, está diciendo el Señor esta mañana, porque él actúa como un pacificador, porque yo le he dado dominio y control propio para que no se ofenda cuando alguien lo ofende, para que él agache la cabeza cuando alguien lo está ofendiendo. Esas son las bienaventuranzas. Bienaventurado Sandra Yanibagué, cuando ella tiene misericordia por otras personas. Pero ¿por qué Sandra puede tener ese hermoso sentimiento hacia alguien? Porque es el Espíritu Santo que coloca en nosotros ese hermoso sentimiento, para yo poder ver como Jesús ve a los demás, para yo poder amar a los demás como Jesús quiere que yo los ame. Cuando yo hago algo bueno, cuando yo doy algo sin esperar nada a cambio, no lo estoy haciendo yo. Es la obra del Espíritu Santo en mí que hace que yo tenga una vida piadosa, que hace que yo tenga una vida de amor hacia los demás. Por eso la palabra de Dios dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces, ¿cómo podemos ser bienaventurados? ¿Cómo puedo tener una vida en bendición? Cuando soy pobre en espíritu, cuando reconozco esa miseria espiritual y por ende necesito absolutamente y completamente de la gracia divina para sostenerme. Es decir, todas las bienaventuranzas se cumplen con la primera. La primera es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo cumplo la siguiente?
Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados cuando por causa de Jesucristo nos persiguen. Todas esas se cumplen con la primera. Cada bienaventuranza me tiene que llevar a la primera, que es ser pobre en espíritu. Así nos ve el Señor, iglesia. Y así realmente somos. Somos tan miserables espiritualmente porque esa es la condición del ser humano. Llenos de defectos, de egoísmo, de ambición, de pereza espiritual, de negligencia espiritual. Tenemos muchos defectos. Muchos. Somos muy pecadores. Y ahí es el éxito del cristiano. Porque ahí es cuando usted dice, el pecado ya no me gobierna. Tengo una naturaleza pecaminosa, pero ya el pecado no me gobierna. ¿Por qué? Porque Dios me ve a mí tan miserable que sabe que tiene que intervenir en mi vida, que me ayuda, que me sostiene, que me levanta, que Él es el que me da la fe, Él es el que me coloca en mi corazón los buenos deseos, los buenos sentimientos, las buenas emociones. Él es el que coloca en mi mente los buenos pensamientos, las buenas intenciones, las buenas acciones, los buenos actos. Por eso es que somos cristianos, por eso es que nos sostenemos en pie en la vida cristiana, por eso es que no volvemos al mundo, por eso es que no nos desviamos ni a la izquierda ni a la derecha, por eso es que le decimos no al pecado y no a las tentaciones y no nos dejamos vencer de los deseos de la carne, porque Él es el que nos está sosteniendo. Y esa es una hermosa revelación, es una hermosa enseñanza, porque es la garantía de que somos salvos, es la garantía de que vamos a caminar para su gloria, vamos a caminar para Él y por Él, que lo que hacemos es para Él y por Él, porque Él nos ayuda, porque Él nos sostiene. En nuestras fuerzas humanas no vamos a poder ser buenos creyentes, nunca en nuestras fuerzas humanas no vamos a poder ser un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, un buen tío, un buen abuelo, un buen hermano, un buen ciudadano. No, es por la gracia divina. Nunca vaya a creer, hermana o hermano, que usted es una buena persona. Nunca lo vaya a creer. Siempre al contrario, Señor, gracias por ayudarme a ser mejor ser humano. Gracias por ayudarme a no fallar. Gracias por ayudarme a ser un buen hijo. No es que yo soy un buen hijo, yo le doy a mi madre esto, mi padre es. No es que yo soy un buen esposo, yo honro a mi esposa. No, el Señor me ayuda a ser un buen padre. El Señor me ayuda a ser un buen esposo. El Señor me ayuda a ser un buen hijo. Esa es la visión correcta de la persona que ha entendido por la gracia de Dios que es un miserable espiritualmente, porque esa es la traducción más acertada. Aquí los que traducieron la Reina Valera 60 fueron como muy prudentes al colocar la palabra bienaventurado los pobres en espíritu, porque la traducción más exacta es bienaventurados los miserables en espíritu. Iglesia, vamos a orar. Padre bendito, hoy reconocemos ante tu trono de gracia que somos miserables en espíritu, que necesitamos al 100%, absolutamente, de tu gracia divina para poder ser salvos, para poder caminar conforme a tu palabra, para poder caminar conforme a tus enseñanzas, para poder ser buenos hijos tuyos. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Padre bendito, que seamos bienaventurados. Así nos ves tú. Yo no me veo bienaventurado. Tú eres el que nos ves bienaventurado. Porque lloramos cuando reconocemos lo impuros, lo imperfectos y los pecadores que somos. Y nos quebrantamos delante de ti, Padre de la gloria, reconociendo por tu gracia divina lo miserable que somos, Padre bendito, lo pecadores que somos. Lloramos, esa es la miseria humana,
Hoy te pido, Padre, que por tu gracia y por tu misericordia se desarrolle en nosotros la capacidad de ser mansos, la capacidad de tener misericordia por los demás, especialmente por cada alma perdida. Que hoy podamos con tu Santo Espíritu tener un corazón limpio, bañado por tu sangre preciosa. Que hoy te pedimos que podamos ser pacificadores, que podamos agachar la cabeza frente a la ofensa. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús yo te pido una ministración especial de tu Santo Espíritu para cada persona que escuche esta oración y para mi vida, para nuestras familias. Que el Espíritu Santo nos lleve a los pies de Cristo, que el Espíritu Santo nos muestre qué tenemos que cambiar, qué tenemos que corregir, que el Espíritu Santo nos ayude en ese cambio. Hoy pongo, Padre de la gloria, en tus manos la vida de cada persona que escuche esta oración. Ayúdales en sus empleos, ayúdales en sus actividades laborales, en sus actividades cotidianas, en sus casas. Tú conoces sus necesidades espirituales, tú conoces sus necesidades físicas, tú conoces, Padre bendito, sus necesidades económicas. Ayúdales conforme a tu amor, a tu misericordia, conforme a tu poder y conforme a tu grandeza. Te lo pido, Padre de la gloria, esta mañana, en el nombre de Jesús. Ahora que ellos se disponen a salir a hacer sus actividades diarias, envía, Padre de la gloria, ángeles alrededor de sus vidas, que los guarden, que los protejan de toda obra del mal. Te lo pido, Padre bendito, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Le invito a que comparta este mensaje para que sea un mensaje que edifique y bendiga a otras personas, para que la gracia divina ministre el corazón de otras personas. Y por favor, suscríbete para que usted pueda estar atento a los mensajes que compartimos a través de esta plataforma. Un abrazo, Dios los bendiga.